bienvenidos al canal. En el video de hoy vamos a reparar, esto es un televisor de la marca LG. Como pueden ver, representa la falla de los puntos blancos en la pantalla. En este caso tenemos dos puntos bien en el centro y es un problema muy habitual en esta marca, así que lo que vamos a hacer es desarmarlo todo y arreglarlo. Bien amigos, lo primero que tenemos que hacer es sacar todos los tornillos alrededor y con mucho cuidado levantar la tapa. Uno va a levantar y nos encontramos ya con la parte de adentro, los comandos, la fuente. Tengamos mucho cuidado a la hora de desconectar, de acordarnos bien cómo va conectado para no tener inconvenientes. Lo que tenemos que hacer es acceder a la pantalla para encontrar los difusores de los LED. Los tornillos que vamos a tener que sacar ahora son estos que están acá. Sacar esta parte, acá tenemos otro tornillo, vamos a tener que sacar esto, otro tornillo en esta parte. Todo eso vamos a tener que sacar primeramente para ver, después destrabar lo que serían las trabas de donde está puesta la pantalla. Ahí ya retiramos lo que son los tornillos y esto tendría que salir con mucho cuidado. Lo que vamos a tener que hacer ahora es desprender esta parte y desprender lo que serían las conexiones. Una vez que sacamos donde irían los parlantes y la otra tapa, digamos, nos encontramos que vamos a tener que sacar estos tornillos. Como pueden ver, que soportan lo que sería la pantalla, y después vamos a tener, si se alcanzan a ver, hay también tornillos ahí en todos lados, que esos son el marco, digamos, del televisor. Así que vamos a sacar eso y vamos a ver si podemos levantar lo que sería la pantalla. Después de desprender las dos tiras, tengan en cuenta que tiene como una pestañita. Uno lo levanta hacia arriba y podemos sacar el flex. Acuérdense que viene dos. Y ahora lo que vamos a tener que hacer es destrabar esta parte para que no quede la plaquetita y la podamos dar vuelta. Eso en todos lados. Tenemos 1, 2, 3, 4. Y después de haber sacado todos los tornillos de alrededor, podríamos intentar levantar recién la parte de la chapa, a ver si queda la pantalla. Bien, ahí ya sacamos lo que sería la pantalla. Tengan mucho cuidado porque si se arruina eso no sirve más el televisor. Y ahora nos encontramos con la parte, digamos, donde tendríamos que sacar lo que sería todo las láminas estas. Acuérdense que hay varias láminas a tener en cuenta de no mover ninguna. Y debajo de esto nos vamos a encontrar recién con los difusores de los LED. Así que vamos a tener que destrabar todo esto para recién sacar las láminas. Bueno, luego de retirar las láminas nos encontramos con los difusores. Como pueden ver, yo ya estuve mirando, me encontré con los dos que estaban sueltos, pero a la vez empecé a tocarlos y se cayeron otros más. Así que eso van a tener que hacer antes de ajustar, digamos, no de ajustar, sino de pegar lo que tienen que pegar. Miren, acá salió otro. Van a tener que, mira, otro. Van a tener que revisar todos, otro. Van a tener que revisar todos antes de armar para que no se le caiga nuevamente. Por eso vamos a tener que controlar bien, mirar que no estén despegados o estén por despegarse, porque salen fácilmente. Y ya veo que los armamos y al poquito tiempo tenemos que volver a desarmar. Nosotros vamos a ocupar Poxipol para pegar, porque hay que hacer, digamos, si ustedes ven, tiene 3 ranuritas donde va pegado, donde va apoyado, digamos. Ahí tenemos 1, 2, 3, y tenemos que ponerle un poquito, digamos, no mucho, y asentarlo bien, digamos, para que no quede, digamos, porque tiene que quedar bien en el centro. Eso tienen que tener muy en cuenta. Mucha gente le pega con lo que es llamado tipo la gotita, pero hay que tener en cuenta que hay que tener cuidado, digamos,
que la gotita a veces hace esa mancha blanca, y si eso ocurre, digamos, lo que va a hacer es que este difusor ya no haga su efecto, no haga lo que tendría que hacer. Entonces hay que tener cuidado, digamos. Yo prefiero usar lo que sería Poxipol, que directamente eso digamos se seca. Va a tardar un poquito más que la gotita, por supuesto, pero a la hora de acomodarlo y que quede bien, no vamos a tener que andar haciendo todo rápido, digamos. Así que vamos a pegar todos y vamos a ver cómo queda. Bueno, ahora ya tenemos todo colocado, bien pegado. Lo que vamos a dejar es que se seque bien y después lo vamos a armar y vamos a hacer una pequeña prueba para ver cómo quedó. Bueno amigos, ahí ya solucionamos el problema. Los dos puntos blancos que se notaban al principio desaparecieron, y tengan en cuenta siempre de controlar todos los difusores y que no tengan el problema de que lo hayan armado y después con el tiempo se vuelvan a caer otros y tengan que hacer el mismo trabajo de vuelta. Así que por favor controlen bien antes de armar. Bueno amigos, espero que el video le haya servido, que le haya gustado. Así que por favor suscríbanse a mi canal y nos estamos viendo en los próximos días con un nuevo video. Muchas gracias.